Desde las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., hay una élite griega en el gobierno de Egipto. Estos reyes se consideran faraones y adoptan la religión de los egipcios, pero utilizan el idioma griego. Para Champollion no hay duda. Si se quería escribir el nombre griego de estos faraones en jeroglífico, solo podían usar signos alfabéticos que reproducirían los sonidos. Es una intuición maravillosa. Champollion se da cuenta muy rápido de que soberanos como Ptolomeo o reinas como Cleopatra, Berenice, etc., tienen nombres griegos. Y no hay otra forma de nombrarlos que transcribir alfabéticamente sus nombres. Intentan transcribir sus nombres para que los egipcios los pronuncien correctamente. Ptolomeo no es algo que tenga sentido para un egipcio. No se traduce el significado de Ptolomeo. Se expresan solo los sonidos del nombre. Así que utilizan signos fonéticos y eso le permitirá a Jean-François Champollion crear un primer conjunto de signos y letras equivalentes que irá enriqueciendo con los nombres de los faraones extranjeros. La máquina se pone en marcha. En la piedra de Rosetta, Champollion detecta el primer cartucho con el nombre de un rey. Sabe por el texto griego que es el nombre del rey Ptolomeo. Al comparar los jeroglíficos con el nombre del soberano escrito en griego y demótico, logra asociar signos y sonidos y obtiene una primera serie de letras. En cuanto veía una publicación o sabía de un viajero que había regresado de Egipto, copiaba cualquier pequeña inscripción que hubiera recogido en sus documentos. Precisamente, estaba deseando tener más ejemplos para avanzar y ver con qué documento veía la luz. En un documento traído por los eruditos de la Comisión egipcia, localiza un nuevo cartucho con el nombre de un faraón griego. Intenta secuenciar la inscripción quedándose solo con las figuras. Así que empezó a contar las letras y a ver qué letras tenía en común con el nombre Ptolomeo para ver si podía descifrar el nombre. Y era Cleopatra. El método funciona. Y ahora cuenta con más documentos. Debe redoblar sus esfuerzos. Este cuaderno que ha llegado hasta nuestros días da testimonio de esa incansable y apasionada labor de coleccionismo que llevó a cabo en el verano de 1822. Este es el corazón de su obra. Vemos que rápidamente se hace con una colección de nombres como Alejandro, Ptolomeo, Nerón, Berenice, Cleopatra. Solo escuchando los sonidos, incluso en francés, se ve la cantidad de sonidos que tuvo que recopilar para completar su alfabeto. Día tras día, Jean-François avanza. Pero hasta ahora solo ha trabajado sobre los nombres de los faraones griegos, por lo que solo se ha enfrentado a fonogramas. No ha traducido ideogramas que se refieran a objetos o a ideas. Todo cambió la mañana del 14 de septiembre. El día anterior, Jean-François recibió de su amigo, el arquitecto Huyot, dibujos de los bajorrelieves del templo de Abu Simbel. Estos registros son extremadamente valiosos porque provenían de un templo construido mucho antes de la llegada de los faraones griegos. Por lo tanto, estos cartuchos debían contener ideogramas. Rápidamente, Jean-François se concentra en el nombre de un rey. Ante estos signos, recurrirá a sus conocimientos del copto. Primero plantea la hipótesis de que el primer signo es un ideograma y se refiere al sol. El primer signo es el sol, así que se leerá. Eso lo sabe gracias al copto, ya que así se nombra el sol en copto. Luego hay un signo que parecen 3 pieles de zorro cosidas y que es como un tenedor. No sabe lo que es. Por último,
Hay un signo que también aparece en la piedra Rosetta. Aparece, por ejemplo, al final del nombre griego Tolmaios, Ptolomeo. Así que representa la S del griego. Entonces, en este cartucho hay un logograma, un signo que representa una palabra, sol, que es capaz de leer gracias al copto. Luego un signo que no sabe qué es, y al final una S. Tiene Ra y una S, con otro signo en el centro. ¿Qué podría ser? ¿Qué nombres de faraones egipcios conocemos? ¿Ra-S? ¿Tal vez Ramsés? Se está acercando a la meta. Y su conocimiento del copto hará maravillas de nuevo. Champollion busca algo que se corresponda con la M para formar el nombre de Ramsés. En copto llama su atención una palabra, la palabra mice, que significa traer al mundo. Después, asocia el signo desconocido con esta palabra y lee Ramice-S. Pero lo más importante, ya entiende lo que significa el nombre de Ramsés. Ra, el sol, lo trajo al mundo. Con este destello de genialidad, es el primero en dar sentido a ese nombre. Está inspirado, pero debe verificar su hipótesis. Aplica su método a otro cartucho real. Logra leer Tot Mice. El dios Tot lo trajo al mundo. Acaba de descifrar el cartucho del faraón Tutmosis. Su método funciona. Es el descifrador. Así nace la egiptología. El uso del copto, el desciframiento del idioma, la primera traducción de un nombre real. Es increíble, increíble. Tiene acceso al nombre de los faraones egipcios con el significado que ellos les dieron. Se desliga del griego y hace lo que siempre había querido hacer: devolverles la voz a los egipcios a través de sus propios textos. Los minutos que siguen al descubrimiento fueron contados unos años más tarde por el sobrino de Jean-François Champollion. Un relato que forjará la leyenda. ¡Lo he conseguido! Un descubrimiento tan importante no podía pasar sin pena ni gloria. Tenía que suceder algo excepcional. Así que me puedo imaginar que Jean-François corrió a la casa de su hermano gritando «¡Lo he conseguido!» y luego se desmayó. Es posible. Me parece lógico. El anuncio del descubrimiento de Champollion se difunde rápidamente por los círculos intelectuales y en toda Europa los periódicos informan de este importante avance hacia el desciframiento de los jeroglíficos. El propio Luis XVIII es informado del descubrimiento. Para el gran público, Champollion se ha convertido en el egipcio. Pero Jean-François sabe que para que su éxito sea total, debe poner a prueba su sistema lo antes posible sobre el terreno, en Egipto. Primero quiere completar y verificar la historia de las dinastías egipcias, pero sobre todo quiere demostrar al mundo la validez de su sistema de descifrado. Hasta entonces, solo ha podido trabajar en una pequeña cantidad de documentos, sobre todo de los templos de los faraones griegos. Por lo tanto, debe demostrar que su método es aplicable a los jeroglíficos de todos los periodos. Agosto de 1828. Champollion y los miembros de una expedición franco-toscana desembarcan en Alejandría. El asombro es total. Y comparte esas primeras impresiones con su hermano. Llegué el 18 de agosto a esta tierra de Egipto, un anhelo que albergaba desde hace mucho.
Fue para nosotros como aparecer en las antípodas, en un mundo completamente nuevo. Unos gritos roncos que venían de todas partes se mezclaban con los chillidos de las mujeres y los niños semidesnudos. El polvo era sofocante, y aquí y allá se veía señores magníficamente ataviados, cabalgando hábilmente sobre hermosos caballos ricamente enjaezados. Así podría describir una calle de Alejandría. Champollion adopta las costumbres de las gentes del Nilo. En este cuadro, pintado por uno de los miembros de la expedición, descubrimos a un Jean-François más egipcio que nunca. Llevo la cabeza rapada y cubierta con un gran turbante. Voy completamente vestido a la turca. Un hermoso bigote enmarca mi boca y una gran cimitarra cuelga de mi costado. Los árabes me toman por uno de los suyos. Pero ese exotismo no le hace olvidar lo esencial y lo urgente, porque solo tiene 17 meses para completar el gran programa que se ha propuesto. Primero debe remontar el Nilo en barco. Una parada en la ciudad real de Tebas le permitirá a Champollion explorar un poco. Luego, los barcos deben avanzar hasta la segunda catarata y entrar en Nubia, donde los eruditos llegarán a los grandes templos de Abu Simbel. De regreso, siguiendo el curso del río, los expedicionarios estudiarán decenas de templos. En menos de un año y medio, Champollion quiere verlo todo y recorrer tantas muestras como sea posible. Incluso estando a miles de kilómetros, su hermano lo acompaña. Las cartas que le escribe a su hermano desde Egipto son un diario de viaje. Le describe lo que ve, lo que siente, cómo quiere estudiarlo, cuáles son sus planes. Desgrana su proyecto científico a lo largo de estas cartas y también sus emociones. Nos lleva con él por Egipto. La mañana del 20 de noviembre, el viento, cansado de mortificarnos durante 2 días, me permitió llegar a Tebas por fin. La ciudad más antigua del mundo. Durante 4 jornadas, corrí de maravilla en maravilla. Europa es un pueblo de liliputienses. Ningún pueblo antiguo o moderno ha concebido el arte de la arquitectura a esta escala tan sublime. En Tebas, Champollion entra en los grandes templos reales de Luxor y Karnak. Para él, que ahora puede descifrar los jeroglíficos, estos monumentos se convierten en libros de historia en los que va pasando página tras página. Podemos imaginarlo en Karnak, viendo los nombres de los faraones por todas partes, en las columnas, los pilonos, en las paredes del templo, y seguramente diciéndose, debemos recopilarlo todo. Karnak es regalo para cualquier egiptólogo que quiera trabajar en la sucesión de dinastías. En estos 4 días he recogido información muy importante. Por ejemplo, estoy seguro de que toda la dinastía 18 tiene que ser reconstruida. Además, he visto en los monumentos varios Ramsés que forman parte de la dinastía 20. Te cuento esto para que vayas abriendo boca. Pasaría todo el día escribiendo si tuviera que detallarte todos mis hallazgos. Conténtate con esto que te puedo escribir cuando las ruinas egipcias me dan un respiro. Lo más apremiante en ese momento era establecer la cronología egipcia, verificar y datar cada una de esas dinastías. Así que había que relacionar a los reyes unos con otros, transcribir lo que se había transcrito al griego, buscar los nombres egipcios de los reyes. Era una tarea ingente, gigantesca. Champollion sabe que gracias a las inscripciones de los templos de Tebas, podrá verificar gran parte de las dinastías y la cronología de los faraones del Imperio Medio. Todas sus esperanzas están puestas en Abu Simbel, porque sabe, gracias a la historia de los primeros exploradores, que este templo construido bajo el reinado de Ramsés II contiene grandes textos, y cree que allí
podrá probar ante el mundo la validez de su sistema de descifrado. Después de varias semanas de navegación, varios colosos de más de 20 metros de altura emergen repentinamente del desierto. Todas las batallas que libró se resolvieron en Abu Simbel. Vino a verificar sus propias hipótesis para ofrecerle al mundo académico la prueba definitiva de la validez de su sistema. Así que la apuesta personal era considerable. Los templos de Abu Simbel se descubrieron solo 15 años antes de la llegada de Champollion. Los colosos todavía estaban parcialmente sepultados bajo la arena. Cuando llegamos, la arena había tapado la entrada y tuvimos que quitarla. Me desnudé casi por completo y me deslicé boca abajo por una pequeña abertura. Al penetrar en el templo, me encontré en una atmósfera calentada a 51 grados. La primera sala está sostenida por 8 pilares contra los que se apoyan otros tantos colosos de 9 metros cada uno, que representan a Ramsés el Grande. En ese momento, Champollion sabe que él es el único hombre que puede dar voz a este templo milenario. En las paredes hay grabadas historias de batallas en las que el faraón Ramsés II vence a sus enemigos. En el fondo del templo, Jean-François descubre un gran texto grabado entre 2 columnas. Centrándose en estas inscripciones, en unos días, el descifrador realizará un trabajo extraordinario que confirmará la validez de su sistema. Conocido hoy como el Tratado de Ta, esta historia describe un diálogo entre el dios y el faraón. Es un texto largo de 32 líneas que se canta. Se aprecian claramente los cartuchos del rey. Aquí hay un ejemplo. El rey del Alto y Bajo Egipto, Ousermat Re Setepel Re, el hijo de Re Ramsés, amado por Amón, dotado de vida. La misma secuencia se reproduce aquí, y los discursos que se reproducen entre esta escansión se convierten en los puntos en los que concentra el trabajo de desciframiento. Hace todo lo posible para identificar el texto, identificar y separar las palabras y luego darles un valor y un significado. Poco a poco, entre los cartuchos del rey, Champollion atisba nuevas palabras. En pocos días, descubre el significado de este gran tratado de Ta. Ante un documento tan prolijo y elocuente, puede probar el funcionamiento de su sistema. Es difícil imaginar el júbilo que debió sentir Champollion ante este mismo monumento. En honor a Abu Simbel, se levanta el último velo por fin. En este antiguo templo, Champollion demuestra ante todo el mundo académico la validez de su investigación. El 4 de marzo de 1830 regresa a París. Tras meses de viaje, su hermano recibe a un hombre exhausto. Cuando llega a París a principios de 1830, le espera mucho trabajo. Así que está completamente abrumado por lo que tiene pendiente. Además, siente un enorme cansancio
Y tal vez la enfermedad está comenzando a hacer mella en él. El 29 de febrero de 1832 sufre un fuerte derrame cerebral. En pocos días, el descifrador se ve postrado en un semicoma. Su hermano y sobrinos describen sus últimos momentos. Jean-François Champollion, en su lecho de muerte, tiene la impresión de que se está preparando un ceremonial para su paso al reino de Osiris, para su segunda vida después de la muerte. Tiene que estar listo para viajar en la barca al reino de Osiris, al campo de juncos. Así relata su sobrino cómo expiró el descifrador. Ali le levantó la cabeza y le puso las manos ya frías sobre su traje árabe y los cuadernos egipcios. Sus ojos medio apagados lanzaron un último fulgor al contemplar fascinado sus preciadas reliquias. Y más allá, Tebas. Murió de agotamiento. Probablemente cogió algún parásito peligroso del Nilo en Egipto. Fue un temerario. Estaba agotado. Murió demasiado pronto. Y sus contemporáneos estaban consternados porque, gracias a él, había surgido una ciencia, la egiptología. Pero en cuanto nace, muere con él, porque él era el único que entonces podía leer ciertas cosas, interpretar ciertas cosas. ¿Qué pasaría después? Jacques Joseph decide enterrar a su hermano en el cementerio de Père-Lachaise. Después de la terrible catástrofe que nos ha golpeado, procuro perderme en mis recuerdos y pienso en él sobre todo. Es él el que ocupa mi pensamiento en exclusiva. No falta nada en su gramática egipcia. Son 500 páginas de investigación, de intuición demostrada. Es sobrehumano. Nadie podría resistir la creación de semejante obra. No me queda nada más que hacer. Su obra, su memoria. En eso ocuparé el resto de mis tristes días.